Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto todavía más poder compartir en domingo, el día de hoy, con todos ustedes, comenzando el mes que más me gusta, la verdad, del año, el mes de Navidad. La verdad que estoy muy contento, estoy muy emocionado y creo que han pasado muchas cosas para que yo estuviera aquí, ¿no? Creo que muchos conocen mi historia, muchos me conocen, llevamos 2 años aquí en la Iglesia de Playas. Hemos estado pudiendo compartir los días miércoles y la verdad que he aprendido mucho aquí en la iglesia y hemos crecido mucho. Y sobre todo lo veo en toda la comunidad, lo vemos en todas las familias, lo que han crecido y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que es maravilloso, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, me gustaría que preguntarles y alzar la mano, ¿quién de aquí es nuevo? O sea, ¿qué es su primera vez acá? Ah, muy bien, bienvenidos, 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 hermanos. Seguramente hay un mensaje para ustedes y para todos aquí. Hoy Dios nos tiene preparados. Y bueno, la plática del día de hoy se llama En medio del fuego, pero si ustedes me lo permiten, me gustaría orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy por estar aquí reunidos. Te pido, por favor, que hables tú a través de mí y que sea tu palabra la que traiga bendición a esta familia. Que tú nos enseñes el día de hoy lo que nos quieras enseñar. Que bendigas a las personas que quieras bendecir y que sea tu gracia la que caiga sobre nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenos días, familia. Me da mucho gusto. Y antes de comenzar, no sé si alguien de aquí actualmente se encuentra en una situación complicada, en una situación que asemeja estar en medio del fuego, que creemos que no podemos salir, una situación problemática, por así decirlo. Creo que varios nos hemos encontrado así en estas situaciones y varios las pasamos más seguido de los que quisiéramos, ¿no? Y creo que eso nos quiere decir Dios el día de hoy, porque existen diferentes fuegos en nuestras vidas. Hay desde fuegos pequeños que podemos apagar inmediatamente, fuegos medianos y fuegos muy grandes que aparecen cualquier día de la semana sin saberlo, ¿no? Y en cualquier momento pueden pasar y cambiar nuestras vidas. Les voy a contar uno que me pasó. Yo vivía en la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México hace más de 2 años. Y para los que conocen, ¿alguien conoce la Ciudad de México de aquí? Ah, mira, si vienen de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, realmente les voy a decir algo, perdónenme los que me están viendo de la Ciudad de México, pero realmente es un caos el tráfico a veces. En ciertas horas es muy complicado. Y me acuerdo una vez yendo a trabajar, era temprano, a las 7 de la mañana, un poquito antes. Para los que conocen la Ciudad de México, hay una avenida principal que se llama el Periférico, que lleva hasta Santa Fe, atraviesa la Ciudad de México, ¿no? Y a la altura del Toreo, mi coche dejó de funcionar. O sea, se paró completamente y para los que conocen es una vía rápida. Vienen 4 carriles y vienen todos los coches y de repente, ¡pum!, deja de funcionar. Y santo, tratando de prenderlo, Dios, por favor, no me hagas esto. Aparte que ya iba yo a llegar tarde al trabajo, dije, no voy a llegar, y 2, ¿qué voy a hacer aquí con el coche parado en medio del periférico de la Ciudad de México, donde vienen todos los coches? Pues bueno, gracias a Dios me pude orillar, me pudieron ayudar. Hay gente muy buena todavía en este mundo que se para a ayudar a la gente que ve ahí más, yo creo que mi cara conflictuada de saber qué iba yo a hacer. Obviamente le llamamos a la aseguradora, se resolvió, llegó pues, policía, etcétera, ¿no? Porque obviamente estaba yo un poquito estorbando ahí en la ciudad, ¿no? Pero este fuego así, y voy a ponérselos un ejemplo. Probablemente en el momento nos frustramos y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí me pasa esto ahorita? ¿Por qué cuando tengo una junta importante? ¿Por qué cuando tengo que hacer esto el día de hoy en el trabajo, en la escuela, en mi casa, me pasa esto? ¿No? Y a pesar de que fuera mínimo y que lo máximo que perdí, pues bueno, fue económico por el coche y el día de trabajo, etcétera, me sigo preguntando cómo a veces la vida es tan frágil, la vida nos puede llevar a tener ciertas situaciones en el día a día que realmente vemos como, digo, no, ya no puedo, Señor, ya no puedo. O sea, todo el tiempo me pasan cosas. No debería ser así, ¿no? Y también hay fuegos que son muy fuertes, ¿no? Un diagnóstico médico, un familiar, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y a mí me pasó, y creo que a muchos se los he compartido los días miércoles. Yo estuve enfermo de COVID en el 2020 y fue una situación muy particular porque
No sé si haya gente aquí que se enfermó de COVID, digo, parte de mí, creo que, y si no, seguramente conocemos a varios, ¿no? Y seguramente conocemos a varios que se enfermaron y no la libraron, o nos enteramos de gente que murió por el COVID. Pero nada más para que se den una idea, en 2 años el COVID mató a 13 millones de personas en el mundo. Y dicho esto, te pones a pensar hacia atrás y dices, fuimos parte de una de las mayores pandemias de la historia en la humanidad y somos sobrevivientes. Y el hecho de que estemos aquí nos dice que Dios tiene preparado un propósito para cada uno de ustedes, porque si los dejó vivir aquí por cualquier situación y salimos de una de las pandemias más grandes que ha habido en la historia, creo que tenemos que honrar a Dios y saber para qué estamos aquí. Entonces, dicho esto, ese era un fuego muy grande. Para no hacerles la historia más larga, en algún momento dije, pasó por mi mente, y creo que varios de los que lo vivieron y que nos están viendo, varios de los que lo vivieron, pensaron, ¿y qué si me voy? Si Dios me llama en este momento, ¿no? Y sentía yo esa paz de decir, bueno, ya es todo, Dios. O sea, pero Dios en ese momento cambió mi vida. Tirado en cama, con calentura, con la respiración, con los pulmones, porque te daba como un tipo de pulmonía, te empezaba a afectar en varios órganos, y los resultados de los análisis que me hacían no eran muy satisfactorios. Creo que Dios me mostró algo que tiene preparado para mí, y seguramente para ustedes también. Si los sabemos escuchar, seguramente para ustedes también tienen cosas preparadas. Pues esos fuegos grandes nos van forjando, nos van haciendo carácter y sobre todo nos van enseñando más de Dios. Y bueno, cuando pasamos por los fuegos o pruebas, no solamente se trata de las situaciones. Yo sé que a veces se ve sencillo, pero es el fin de tus planes. Puede ser el fin de un sueño, el duelo por lo que pensabas que iba a ser toda tu vida, el diagnóstico que no esperabas. Y he aprendido algo, que Dios siempre está en esas situaciones, porque a pesar de que estés sufriendo, tengas miedo, estés abrumado, no importa en qué temporada te encuentres, Dios obra en cada una de ellas. Y a Dios le importa lo que tú estás viviendo. Esto ténganlo por seguro, porque a pesar de que estemos en los fuegos, Dios quiere decirles algo, Dios quiere obrar con ustedes. Y quiero que sepas también que en todas las tormentas que estamos atravesando, Dios es bueno todo el tiempo. Y no solo eso, Dios nos muestra a través de su amor y sus detalles dónde estamos parados. Porque el que está con nosotros en los fuegos reales fue el mismo que mandó a su Hijo a morir por nosotros hace más de 2000 años. Nos mostró su amor en ese tiempo y lo sigue haciendo el día de hoy. Entonces, lo que les digo el día de hoy es, tenemos que estar bien conscientes de que van a haber situaciones en la vida, vamos a tener temporadas. Y está bien llorar, está bien tener miedo, está bien estar triste. Lo que no está bien es esconderlo. Dios quiere que nos sinceremos con Él, que tengamos esa fuerza de decirle y que podamos ser reales en lo que sentimos. Y le podemos decir con toda confianza, Dios, estoy sufriendo. Dios, no estoy bien. Tú sabes mi dolor, porque Él sabe lo que están pasando y Él sabe en lo que estamos. Y bueno, hoy quiero responder a una de las preguntas más fuertes y que es la parte medular de esta plática, y es, ¿qué podemos hacer en medio del fuego? Porque es verdad que todos vamos a tener estas situaciones, pero también Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera diferente, y Dios nos prepara para estas situaciones. Y Dios quiere compartir el día de hoy también una historia que viene en la palabra, viene en la Biblia, y es la de 3 adolescentes, si recuerdan, en el libro de Daniel, 3 adolescentes que fueron valientes y estuvieron en el fuego, pero a través de su historia vamos a aprender lo que Dios hace, y a través de nuestras pruebas también lo podemos hacer si estamos pasando por temporadas. Podemos aprender de las historias. Y estos 3 jóvenes, para los que se acuerdan, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y fueron hace 600 años antes de que viniera Jesús, estaba el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atacó y conquistó Judá y ordenó que los hombres más brillantes, no sé si recuerdan, de Judá fueran deportados a Babilonia para ser entrenados y adoctrinados, ¿no? En eso también estaba Daniel, en eso no es de esos. Los babilonios les quitaron su identidad, porque también dice la palabra que les cambiaron los nombres, para los que recuerdan un poquito la historia, y al Dios al que servían.
¿Qué quería el rey? El rey quería que lo sirvieran a él, a los dioses paganos. Y mandó a construir una estatua de oro de 27 metros, más o menos 90 pies de alto, para que lo adoraran, para que lo vieran en su esplendor a este rey. Pero estos 3 jóvenes que fueron valientes y tuvieron una fe inquebrantable, les ordenó que todos en su reino, bueno, el rey les ordenó que todos en su reino, pero estos 3 jóvenes dijeron que no iban a servir a otro Dios más que al Dios verdadero, al Dios que ellos adoraban, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, y se negaron a obedecer las órdenes del rey. Le comentaron que no se inclinarían ante ningún ídolo, solo ante el único Dios verdadero. Y miren, les voy a dar otra oportunidad, les dijo el rey. Necesito que se inclinen ante esta estatua que les había puesto de 27 metros y si no lo hacen, van a ser quemados en el fuego. Entonces, en uno de los capítulos de Daniel 3, 16 de 18, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y aquí viene una parte muy importante en el versículo 18. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que usted ha erigido. Porque para muchos de nosotros, esta puede ser nuestra oración. Pueden ver lo maravilloso que dice la palabra. Es la fe inquebrantable de ellos se basaba en lo que eran y en lo que era su Dios. Porque, como lo dijeron ahí los chicos, incluso si no lo haces, seguiremos confiando en ti. Y esa es la fe que deberíamos de tener, ¿no? Y probablemente se dice muy fácil, ¿no? Se dice muy fácil, pero cuando estás en una situación muy complicada, cuando sientes que mueres literalmente, cuando sientes que por qué a tu familia le pasa esto, que por qué a tu esposa, por qué a tu esposo, por qué a tu hermano, a tus hijos, es muy difícil dejarnos de enfocar en el fuego y enfocarnos en nuestra fe. Y bueno, la oración de estos 3 jóvenes, la verdad me motiva y me pone a pensar, ¿esa fe realmente la tenemos? ¿Realmente tenemos esa fe inquebrantable? Creo que también es válido reconocer que a veces fallamos, ¿no? Pero que aunque fallemos, debemos estar confiados en quién es nuestro Dios. Quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Y eso es lo que tratan de ser estos jóvenes y enseñan a los demás también. Es que esta fe que quisiera yo tener, y les voy a ser muy honesto, no siempre la tengo. En nuestras oraciones podemos decirlo también. Tengo mucho miedo, pero confío en ti, Señor. Estoy dispuesto, aunque esté con el corazón roto, no sé qué me depara el futuro, aunque no sé qué venga en esta enfermedad, no sé qué venga esta temporada, confío en ti, Señor, y confío en que tú obrarás, y confío, a pesar de que no lo logro, a pesar de que tu voluntad sea otra, decido seguir confiando en ti. Y creo que estos 3 jóvenes reconocieron el dolor de donde estaban, pero eligieron confiar en Dios. Y eso es muy importante también, reconocer dónde estamos. Hay que reconocer que todos tenemos estas temporadas, todos tenemos estas épocas en las que no la vemos venir y tenemos muchos problemas o muchas cosas en la casa, muchos temas que atender, muchas tribulaciones. Pero también Daniel, en el capítulo 3, versículo 24 a 25, menciona: de pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Le dijeron: sí, su majestad. Así es, y le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y en el 4º hombre se parece un dios. Algunas versiones de la Biblia dicen que se parece a un hijo de dioses, y en otras dicen que es un ángel, ¿no? La verdad es que, qué interesante esta parte, que cuando el rey se asoma a ver el horno, ya no eran 3 los que estaban ahí, eran 4 personas. Y aquí viene una parte que es muy importante, que es el primer relleno que tienen ustedes en sus folletos, y es: la presencia de Dios está en el fuego. Porque muchos teólogos todavía se preguntan quién era el que estaba ahí con ellos. Era un ángel, era Dios mismo. Incluso dicen que si era la encarnación de Cristo que vino antes para estar con ellos,
Pero la verdad es que independientemente de quién haya sido el que estaba ahí, lo que representaba era la presencia de Dios con ellos. Y la presencia de Dios es la que yo quisiera tener también en esas tribulaciones. Y cuando tenemos esta fe, Dios no nos deja solos en medio del fuego. Cuando tienes fe en medio del fuego, te acercas a Dios en la prueba y descubres que estás en medio de su presencia, creo que tu vida puede cambiar, tu vida puede dar un giro. Él es un consolador, es amigo cercano, es paz en medio del caos. Dios nos muestra su gloria y su gracia a través de estas pruebas. Y como estos chicos, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, pero sobre todo está en estos fuegos. En Santiago 4:8 me llamó mucho la atención este versículo, porque decía, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué importante es eso de acercarse a Dios. ¿Por qué Dios nos dice, acérquense a Dios? Siempre Él nos está pidiendo una acción, y no porque no esté con nosotros. Él lo que explica es que se acercará a ustedes, lo oirán de cerca. Y esto es muy importante porque Dios no nos abandona en medio de ningún fuego. Eso es un hecho, es la verdad. Pero también la libertad de Dios está en el fuego. Esa es otra parte de su folleto, y es asombroso que cuando estos 3 jóvenes fueron sacados del horno ardiente, el autor menciona específicamente que nada de ellos fue dañado. Y no sé si recuerdan, pero decían que todo estaba intacto, que ni siquiera olían a humo. Imagínense, y para los que conocen la historia, hay una parte de la palabra en Daniel 3 que nos dice que el horno fue calentado 7 veces más, que incluso cuando iban los soldados, a aventar a estos 3 jóvenes, se quemaron y se murieron por medio del fuego, de tan fuerte que estaba el fuego. Y esto me llama la atención porque estaban atados e incapaces de moverse, completamente cautivos estos 3 jóvenes. Y algo que los mantenía atados ya no los retenía más. Porque dice la palabra, lo único que no salió de ese horno, eran las ataduras que tenían ellos. Estaban liberados. Y el fuego que los quemó ya no los ataba más. En el versículo 25, el rey sorprendido dice que estos hombres están desatados caminando en el fuego sin sufrir ningún daño. El fuego no destruyó al pueblo de Dios, destruyó lo que los mantenía atados. Y qué importante es saber, familia, que el fuego que el enemigo quiso usar para atacar a estos jóvenes, para dañarlos a ustedes, para hacerlos quebrantar, ese mismo fuego es el que Dios usará para liberarlos a ustedes. Y ese mismo fuego es el que Dios permite, porque si bien dice la historia, Dios permitió que entraran al horno, Dios permitió que estuvieran en el fuego, pero no permitió que les pasara nada. Él estuvo con ellos ahí y Él los transformó gracias a eso. Y bien dice, lo único que salió después de eso fue que estaban desatados, que estaban liberados. Y la prueba que el enemigo quiso usar para quebrantarte, si tienes fe en medio de ella, Dios puede usarla para fortalecerte. Y fue algo que me voló la cabeza porque pensaba yo en esta historia, que la he oído muchas veces, la hemos leído muchas veces en el libro de Daniel, y no me había puesto a pensar en el detalle de que lo único que no salió de ese horno eran las ataduras que tenían estos chicos, las cadenas que tenían estos chicos. ¿Y esto qué implicación tiene? ¿Qué mensaje me da? Es que a pesar de estas, que estemos en tribulaciones y en diferentes temporadas, Dios siempre está obrando, ¿no? Dios siempre está obrando. Y está obrando a todos aquellos que creen en Él. Está obrando para todos sus hijos. Y está obrando para que todas sus ataduras, todo lo que los ate a ustedes, imagínense, una familiar, una situación económica, lo que sea que los esté atando ahorita, orgullo, temas familiares, lo que sea que traigan ahorita, Dios lo podría usar para liberarse, para liberarlos a cada uno de ustedes. Y esto me llamó mucho la atención y estremeció un poco mi corazón, porque sí dije, Jesús quiere liberarnos de cualquier cosa que te esté reteniendo. Es decir, por eso permite esos fuegos, para que podamos ser liberados, para que tengamos otra vida a través de ellos. Y obviamente esos fuegos dejan cicatrices, lo sé, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo único que les quiero decir es,
la paz que podemos tener en el fuego solo la trae Cristo, solo la trae Dios. Esa paz que podemos tener ahí, solamente Dios la va a traer. Y como dice Santiago, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. A veces incluso Dios va a usar el fuego y a veces usará estas pruebas para, como les decía, para liberarnos de opiniones, de ataduras que tenemos, de una relación que no funciona, de una relación poco saludable y en la que has estado por años. De esta temporada, de enseñarnos algo a través de eso, de una enfermedad. Y está bien decir, ¿sabes qué? No me siento bien. ¿Sabes qué? Tengo miedo. ¿Sabes qué? Tengo ansiedad. ¿Sabes qué? Estoy en medio del fuego y no sé qué hacer. Está bien, Dios quiere eso. Dios quiere que ustedes, a través de su palabra, puedan conocerlo y puedan acercarse más a Él. Yo lo que sí les digo es, en medio de todas estas tribulaciones, Dios siempre está con ustedes, porque no están dos, no están tres, siempre está uno más. Y ese más siempre es Cristo, siempre es nuestro Señor que nos está cuidando. Y bueno, también con la historia se va desenvolviendo y me gusta mucho porque en esta temporada, si no sabes qué hacer, si no sabes para dónde ir, a quién pedir ayuda también está bien, ¿no? Pero hay veces que no podemos o no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Y Dios nos dice a través de su palabra, no se olviden de quiénes soy, no se olviden de quiénes son ustedes, porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que vino Él a salvar. Y deja que Dios te libere de este fuego, porque también, gracias a Él, y esa viene otra parte de su folleto también, de otro de sus líneas, Dios te transforma a través de Él. Dios siempre obra a través de estos fuegos. El apóstol Pedro escribió sobre las pruebas que enfrentaremos en esta vida y las comparó con el proceso de refinar el oro. Dijo en 1 de Pedro del 1 al 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Y oigan esa parte, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Cristo Jesús se ha revelado a todo el mundo. ¿No? ¿Quién puede decir amén? ¿No? Amén. No, la verdad es que me llamó mucho la atención también cómo compara Pedro el proceso de refinar el oro, ¿no? Y cómo a través de Pedro Dios nos dice que es mucho más importante y mucho más preciosa nuestra fe, porque es lo que quiere Él que no perdamos nunca, lo que quiere Él que mantengamos firme aunque sea en medio del fuego, lo que quiere que sea inquebrantable. Porque así como el oro se refina en el fuego, nuestra fe también se fortalece y purifica. Estas pruebas nos muestran cuál real es el amor de Dios, cuál real es el amor de Jesús con nosotros. Y cómo Él, a través de eso, y a diferencia del oro, usará para su gloria toda nuestra fe y transformarnos. Y bueno, y aquí viene una parte muy importante que me gustaría comentar. Creo que una de las principales características o principales, digamos, cualidades que deberíamos de tener como cristianos es tener esa fe firme e inquebrantable. Se dice muy fácil, lo sé, se dice muy fácil, pero no lo es. Necesitamos a veces esas pruebas para fortalecer nuestra fe. Todas esas pruebas que nos traen aquí el día de hoy también y que estamos oyendo y para los que están en línea, tienen un propósito. Tienen un propósito en Cristo, tienen un propósito y solo Él sabe cuál es el propósito. Déjenle sus problemas a Él y van a ver cómo va a cambiar poco a poco. Va a cambiar poco a poco la tribulación. Y bueno, me gustaría enseñarles, no sé quién haya oído hablar de un concepto que se llama kintsugi. Es un concepto japonés, yo sé que Víctor ahí lo tiene muy bien. Y les voy a mostrar una imagen en la pantalla, ahí se me ayudan, que es un tazón. Y este concepto japonés, se los voy a tratar de resumir. Es una técnica de origen japonés, obviamente, pero que se trata de arreglar las fracturas de la cerámica con un barniz o resina espolvoreado o mezclado con oro.
Y los japoneses dicen que estas roturas o reparaciones forman parte de la historia del objeto. Y en lugar de ocultarlas, debemos de embellecerlas y ponerlas de manifiesto, ya que esto representa la transformación del objeto. Esto representa dónde ha estado el objeto, qué fue antes de eso. Y algo que les quería mostrar, aquí precisamente no venía yo preparado, pero les traigo una pieza, y me gustaría decirles, ¿quién se siente así a veces? ¿Quién se siente así, quebrado en piezas, que hemos pasado por tantas cosas que a veces no sabemos dónde dejamos nuestras piezas sueltas? Yo a veces, desde que conocí esta filosofía japonesa, me puse a investigar también, decía, ¿por qué Dios permite a veces que nos quebremos? Permite a veces que estemos así como está el plato. ¿O cuál es el motivo? Pero algo que entendí es esas líneas doradas que tiene, que es oro, hace que este plato valga 10 veces más. O este tazón o este plato tengan un precio mucho mayor. ¿Por qué? Porque no es el mismo. No es un plato que puedes encontrar en cualquier lado. No es un tazón que puedes encontrar en cualquier mercado, en cualquier tianguis, lo que sea. No lo es. Y entonces esto se vuelve mucho más valioso porque muestra la historia que tiene este tazón. Muestra que ha estado roto, pero que fue construido y reconstruido. Y a lo mejor en el plato se ve bonito y se aprecia el oro, y obviamente por el valor del oro, pues se incrementa su precio, pero toda esa resina de oro, si la transformamos a nuestras vidas, es Dios que ha obrado en nosotros. Es Dios que nos ha estado transformando. Y a través de todas estas pruebas, a través de todo este fuego, Él ha estado poniendo cada pieza en su lugar, cada pieza donde deben de estar, cada pieza donde ustedes deben de estar el día de hoy. Y los trajo el día de hoy aquí. Y los trajo a esta iglesia. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Cada uno seguramente tendrá pedazos diferentes. Y así como este plato, si lo observan bien, tiene diferentes pedazos de otros platos. Tiene diferentes pedazos de otros platos o de otras figuras de cerámica. Porque cada prueba que nos pone Dios nos transforma y nos hace crecer. Y lo que nos dice esta parte del Kintsugi es, no lo oculten, no vale la pena ocultarlo, porque todas esas pruebas muestran el poder de Dios que ha tenido en sus vidas. Todas estas pruebas muestran lo que ha hecho Dios a través de ustedes. Todas estas pruebas, así como el oro, les está mostrando todo lo que han vencido, que siguen de pie, que son parte de los sobrevivientes de esta pandemia, que son parte de su familia, que han estado aquí firmes, que siguen creyendo en Dios, que siguen creyendo en Cristo y en la promesa que tiene para ustedes. Eso muestra esas partes rotas. Y así les digo que yo también me siento a veces quebrado, que yo también me siento roto y que le digo, Dios, ya no sé qué hacer, solo te pido que no me falte la salud, solo te pido que mi salud no blanquee, que mi salud me aguante. A veces me siento así, que digo, tengo tantas cargas que digo, Señor, solamente te pido que no me falle mi cuerpo, que no me falle nada, porque ya no sé cómo, ya no sé qué más venga, ¿no? Y a veces me ha pasado que hemos estado en situaciones que salgo de una y entro a otra, y dicen en mi pueblo, entro a Guatepeor, porque realmente a veces decimos, bueno, ya salí de esta, ¿no? Y luego viene otra y se descompone algo y los gastos y una enfermedad y un pariente y me avisan que esto pasó. No, realmente, y creo que todos hemos estado así y como dice la palabra, en este mundo tendrás aflicción. Es algo seguro que va a haber. Y vamos a seguir teniendo todos. Pero sí les digo que no todos van a tener la fe puesta en Cristo, como lo tienen ustedes, como la tienen en sus promesas, como la tienen en Dios. Y mientras ustedes crean estas promesas que tiene Él seguirá trabajando con ustedes. Él seguirá formándolos. Él seguirá creciéndolos y ayudándolos a darse cuenta
que todas estas pruebas tienen un propósito, que probablemente ahorita no lo veamos, porque eso pasa. Probablemente ahorita no veamos para qué es esto, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Pero les aseguro, y lo he comprobado, les aseguro que un día se van a parar y van a voltear atrás y van a entender todo. Van a entender por qué Cristo quiso traerlos aquí, por qué Cristo murió por nosotros, por qué Cristo sigue con nosotros y en medio del fuego Él está. Y en medio del fuego Él está con su presencia. Así que les va su siguiente relleno, porque esto es importantísimo. Dios se revela en medio de tus pruebas. Dios se revela ahí mismo en el fuego. Sadrach, Mesach y Abednego, quienes servían a Dios, salieron del horno ardiente sin quemarse. Y como les comentaba, lo único que el fuego destruyó fueron esas cadenas que los mantenían atados. Eso me voló la mente porque lo he leído muchas veces y no me había dado cuenta de eso. Que sí es cierto, cuando ellos salieron ya no tenían nada que los atara. Pero no solo fueron liberados, no solo ellos fueron liberados. Y esto viene a algo que me vuela mucho más. Y es, en Daniel 3:28 dice, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. En un momento, todos en el reino estaban obligados a adorar a ídolos. Pero debido a la fe de estos jóvenes, el rey declaró que ya no sería así nunca más. Y este milagro transformó esa situación, no solo en la que estaban ellos, no sé si lo pueden ver, no solo la situación en la que estaban ellos, sino la de todos los que estaban alrededor de ellos. Y estas personas ahora fueron libres para adorar al único Dios que había, al Dios verdadero. ¿Y qué nos dice esto? Que es la parte, digamos, donde Dios nos empieza a caminar, nos empieza a enseñar y nos empieza a mostrar su gloria. Tu fe puede ayudar a liberar a otros. Tu fe puede ayudar a crecer a otros. Tu fe puede ayudar a liberar a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tus hermanos, a tus amigos, a la gente que lideras. Tu fe es importantísimo que otros lo vean. En Daniel 3:26 también nos menciona, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Y es crucial, y eso se los digo hoy, porque fue una bendición aprender esto a través de esta palabra. Es crucial que las personas nos vean. Es crucial que las personas vean la fe que tienen ustedes, que tus hijos lo vean, que tus hermanos lo vean, que tu esposo lo vea, que tu esposa lo vea, tus padres lo vean y aquellos a los que ustedes se rodean vean la fe que tienen ustedes y tengan en su corazón. Porque ¿quién permanece firme cuando todos los demás se inclinan? Los que creen en Dios, los que creen que hay solo un Dios y que Él vino por nosotros y pagó el precio y nos hizo libres. Ellos son los que se mantienen firmes. Entonces, en nuestro mundo existen muchas cosas y va a seguir habiendo. Ustedes lo pueden ver en las noticias, ¿no? Hay guerra, hay enfermedad, hay lucha, hay N cantidad de situaciones y vienen más, ¿no? Incluso el clima y todo. Pero sí les puedo decir que me ha enseñado Cristo que en estas situaciones es cuando más fe debemos de tener. Porque como le hizo a estos 3 jóvenes, tu fe puede transformar a otras personas. Tu fe puede enseñar a otras personas. Tu fe puede transformar este mundo si quisieran. Y realmente hay muchas personas que se preguntan eso. ¿Cristo realmente salva? ¿Cristo realmente es amoroso? Hay muchas personas que tienen dudas. Y nosotros como hijos de Dios a veces no nos damos cuenta que nuestro comportamiento le está enseñando a otros. Le está enseñando a otros lo que creemos de ese Dios al que servimos, lo que creemos de ese Dios único que nos libera. Y ese comportamiento muestra a todos el amor de Dios. Creo que eso quiere Dios también para nosotros en nuestra vida. Nos lleva si pueden ver, nos lleva desde las pruebas, desde el fuego,
nos acompaña con su presencia, nos transforma a través del fuego y al final esa fe que fortaleció en el fuego sirve para transformar a otros, ¿no? Wow, la verdad es cuánto me llamó la atención esta plática, porque no me había puesto a pensar que mi comportamiento puede ayudar a otros, mi fe puede ayudar a otros. Yo a veces creo, y siempre lo he predicado, que la fe es personal, ¿no? Y sí, la relación que tengan ustedes con Dios, con Cristo, es personal. Y ustedes saben lo que le piden, ustedes saben cómo le hablan, todo es personal. Pero realmente el poder de tu fe puede ayudar a liberar a otras personas. ¿Quién puede decir amén a eso? Y bendito sea y gloria a Dios que nos enseña que a través de su palabra también encontramos estas partes de liberación y de sanidad. Y bueno, en la historia, nada más para recopilar, tenemos la presencia de Dios que en el fuego, la libertad de Dios también está en el fuego, te transforma. Y por último, la fe. No lo olviden, porque esta parte, este ciclo que nos está enseñando Dios es parte de la vida, porque se va a repetir, se va a volver a repetir. Vamos a tener tribulación, vamos a volver a tener, y como lo dice la palabra, seguramente volveremos a tener, antes de ir a ver a Cristo, volveremos a tener estas tribulaciones, volveremos a tener estas pruebas. Probablemente venga un fuego menor, pero cualquier martes por la tarde puede venir el mayor fuego de nuestras vidas. Y si no estamos preparados el día de hoy para tener una fe inquebrantable, para tener una fe en Cristo, nos va a volver a tumbar, nos va a volver a vencer esa fe. Porque ahí es donde actúa el enemigo. El enemigo lo que quiere es distraernos y que nos enfoquemos más en el fuego, en las 7 veces que está más prendido los hornos, a que veamos quién está con nosotros ahí. El enemigo quiere distraerte y el enemigo quiere que veas las llamas en lugar de quién está parado junto a ti. Entonces hoy les digo, ¿cómo podemos tener esta fe en medio del fuego? Realmente no es sencillo, ¿eh? O sea, ahorita lo platico, pero en esas situaciones yo también me he encontrado quebrantado, yo también me he encontrado con poca fe, y lo debo de admitir a veces. Pero Dios me ha enseñado a cómo fortalecerla. ¿Y qué es lo que podemos hacer para tener? La primera cosa es, sé auténtico con Dios y también con los demás. Sé auténtico. Porque no es bueno fingir o presentarte con otra imagen ante Dios. Dios ya conoce tu sufrimiento, Dios ya conoce dónde estás. Sé auténtico con Él. Háblale, dile, si estás sufriendo, si estás en este momento en una tribulación, habla con Él y confiésalo. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Y esta parte me llamó mucho la atención, porque ya te habla de confesarlo con alguien más. Y es que tiene un principio de sanidad el que hables tus pecados, el que hables tus problemas, ¿no? Bien dice Juan también, la verdad nos hará libres. Y eso es una premisa para mi vida muy importante. A veces creo que, y he fallado muchas veces, y me he equivocado, no tienen idea, o sea, yo creo que todos, ¿no? Pero me he equivocado muchas veces. Pero cada vez que camino con el Señor, voy fortaleciendo esas partes, voy fortaleciendo esa fe, voy fortaleciendo esa parte de la verdad, y voy fortaleciendo lo que creo en Él. Otra de las partes que nos dice cómo tener esa fe: reconoce tus luchas y dificultades delante de Él. Repite oraciones y alabanzas, porque Dios también habita en las alabanzas de su pueblo. La adoración constante te conecta con su presencia. Por eso es muy importante también en la parte de la alabanza que dejen que Dios actúe, que dejen que Dios obre, que dejen que Dios, a través de su alabanza, porque hay veces que digo, no voy a cantar porque yo canto horrible, ¿no? Yo la verdad soy muy malo para cantar. Nunca he podido, he querido meterme a la alabanza y digo, oye, qué buena vibra traen los chicos, cómo me gustaría estar ahí. Pero dije, no quiero arruinarlo. La verdad es que sí tienen muy, muy, muy buena voz. Y digo, no puedo arruinarlo. Pero eso no importa, porque en algún momento me enseñaron que no lo estoy haciendo para agradar a los demás. No lo estoy haciendo para
para nadie en este salón, en esta iglesia. Lo estoy haciendo para mi Dios, lo estoy haciendo para mi Rey, para quien es digno de toda adoración. Solo Él es digno de toda adoración. Y recuerda, otra parte de su relleno es recordar quién es Dios y quién eres tú. Porque cuando sabes cómo termina la historia, todo cambia. No importa cuán largas o difíciles sean las pruebas. Y esto se los digo, Dios ya tiene el final. Dios ya tiene el final escrito. Dios ya sabe cómo va a terminar tu tarde el día de hoy. Dios ya sabe cómo va a tener tu día. Dios ya sabe qué viene para esta semana. Lo que nos queda a nosotros es confiar. Lo que nos queda a nosotros es tener fe en que Él tiene el control. En que Él ya sabe qué es lo que quiere esta semana con nosotros. Y me encanta una imagen que viene en internet, porque yo soy de esos que suelo contar las películas, y al final de las películas, no sé si les ha pasado que tienen a un amigo, un familiar que llega y te cuenta la película y te cuenta el final. Y dices, ¿cómo puede ser? Dios mío, yo la quería ir a ver, ¿no? Pero bueno, yo soy de esos, tengo que admitirlo, yo soy de esos. Y así como a veces esa parte del spoiler no nos gusta, vi esta imagen que dice, spoiler alert, Dios gana. Y invito ahorita a la alabanza a pasar, porque les voy a dar un spoiler. Dios tiene el control. Y Dios, tenga el propósito que tenga en sus vidas, Dios ya tiene el final escrito. Dios ya tiene lo que va a pasar. Dios ya tiene muy bien lo que estamos pasando. Y por último, en Filipenses 1:6, Pablo escribió, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y repito, porque esto me encantó, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todo es un proceso, todo es parte del proceso, todo es parte de las tribulaciones. El fuego en el que estamos es parte del proceso que quiere Dios llevarnos y que quiere Dios transformar en nosotros, porque Dios ya tiene el final escrito, solo hace falta tener fe. Tengan fe, porque Dios es real, porque estar en medio del fuego, Él está con nosotros en medio del fuego y Él nos quiere sanos y completos el resto de nuestras vidas, porque si hoy no tienes fe, yo puedo tener fe por ti. Recuerda quién es Dios y recuerda quién eres, porque somos hijos de Él. Y el enemigo lo único que quiere es distraernos. Nos quiere hacer olvidar quién eres. Y así como estos chicos, para los que recuerdan la historia, les cambiaron el nombre porque tenían otro nombre. Y estos chicos no olvidaron, cuando vino la prueba, no olvidaron quiénes eran, pero sobre todo no olvidaron quién era su Dios. Nunca olvidaron quién era su Dios y que Él los iba a socorrer. Y como dijeron en la oración, aunque no lo haga, yo seguiré confiando en Él. Yo seguiré confiando en Él porque solamente hay un Dios magnífico y solamente hay un Dios que es digno de toda adoración y gloria. Y sé que Él va a actuar. Y sé que Él va a actuar en el momento necesario. Sé que Él va a actuar cuando Él lo crea conveniente, cuando Él crea que su propósito se está cumpliendo. Estos tres chicos les cambiaron el nombre porque los babilonios querían que olvidaran eso. Pero sus nombres originales eran Ananías, que significa Dios ha sido bondadoso, Misael, que significa quién es como Dios, y Azarías, que significa el Señor es mi Dios. Es decir, Dios siempre estuvo con ellos el día desde que nacieron y les dio ese nombre, porque todos nosotros estamos igual con Cristo y estamos igual manchados con la sangre de Él y estamos bañados con su sangre. Y eso me encantaría que se llevaran, porque Cristo nunca nos abandona, inclusive en medio de la tribulación, inclusive en medio del fuego, Él no nos abandona. Y así como esto, el enemigo no puede cambiar quién eres, el enemigo no puede cambiar quién es Dios. El enemigo sabe quién eres tú y por eso ataca y por eso nos trae esas aflicciones. Así es, amén, amén a Dios. Y quiero recordarte el último, que eres visto por Dios y amado por Dios, porque cuando tú tengas esta fe experimentarás la presencia de Dios, la libertad, pero sobre todo
verás cómo se revela a través de ti. Él se revelará a través de ustedes. Y solo me gustaría comentarles antes de terminar, que siempre tengan en su corazón y en su mente una cosa, una sola cosa. Siempre hay alguien más entre las llamas. Siempre hay alguien más en el horno. Siempre hay alguien más en esos momentos. Cuando crees que ya no puedes. Cuando crees que ya no hay salida. Recuerden que siempre hay una persona más. Y esa persona ya tiene escrito nuestro final. Gracias.